El ayuno escogido por Dios. Una guía espiritual y práctica para el ayuno. Por Arthur Wallace. Capítulo 13. Ayunaron para liberación. ¿Será quitado el botón al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49, 24 y 25. El pastor sí fue realmente uno de los grandes santos que operaron en China. En el prefacio a una biografía suya, el Dr. Martin Lloyd Jones dice, fue realmente un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Su fe, sencilla como la de un niño, aunque fuerte e inquebrantable, era extraordinaria. Aceptó el Nuevo Testamento tal como es y lo puso en práctica sin ninguna vacilación o salvación. Al convertirse había sido liberado del terrible hábito del opio, y Dios lo usó en un ministerio que liberó a cientos de sus compatriotas tanto del opio como de la posesión demoníaca. Muchos fueron los que recibieron sanidad mediante la imposición de sus manos. Así multitudes abrieron su corazón al Evangelio y las iglesias crecieron rápidamente a través de la región. Al tiempo de su conversión adoptó el nombre Senmo, que significa conquistador de demonios, como si por alguna extraña intuición supiera para qué obra Dios lo había levantado. A los pocos meses de su propia liberación tuvo su primera gran prueba. Su esposa, que había dado muestras de la influencia de su recién hallada fe, era poseída por demonios. Padecía de profunda depresión y tormento mental y cuando llegaba el momento de la devoción diaria, sufría paroxismos de furia incontenible. Como una sola persona, los aldeanos pensaban que esto era nada más ni nada menos que un castigo que había venido sobre sí por haber pecado contra los dioses. Un famoso conquistador de demonios, decían, veamos qué es lo que puede hacer por él su fe. Para ese entonces ya había aprendido cuán grande es el poder de la oración aunada al ayuno en la lucha contra Satanás. Convocó a los miembros de su familia a que ayunaran 3 días y 3 noches y él se dedicó a la oración. Aunque debilitado esencialmente, más fuerte en su fe, se aferró a las promesas de Dios y reclamó total liberación para su esposa. Después, sin la menor vacilación, se acercó a la atormentada mujer y poniendo sus manos sobre ella en el nombre de Jesús, ordenó a los espíritus malos que salieran de ella y no la atormentaran más. Su liberación fue instantánea y total y en ese mismo momento, se convirtió al cristianismo, y llegó a ser no solamente su fiel sino también su idónea compañera en la obra de Dios. Fue así que comenzó un ministerio que con toda justicia ha sido explicado como apostólico. Él mismo se caracterizó por los grandes conflictos contra los poderes de las tinieblas. Si bien el poder de Satanás desatado en su contra era enorme, no era menor el poder de Dios que lo acompañaba para salvar, liberar y sanar. Cualquiera fuera la crisis que surgía, si tenía necesidad de guía respecto de alguna decisión de importancia o de sabiduría para tratar con personas o situaciones difíciles, la liberación de los adictos al opio o de personas poseídas por espíritus malos, o si tenía que hacer frente a la persecución o a la oposición, si tenía un remedio para cualquiera de esas cosas, se entregaba a la oración y al ayuno. Qué liberaciones tan grandes y qué victorias tan tremendas Dios obró para él y a través de él. Mientras que él era un erudito confuciano y estaba encadenado y sin esperanzas al opio, Dios levantó en Alemania a un liberador, un hombre apostólico, al que usó de manera similar para la liberación de muchos atormentados por espíritus malos. Del ministerio de este otro hombre, Andrew Moore dice, en momentos en que Blumhardt pasaba por un terrible conflicto con los espíritus malos que atormentaban a muchos y buscaba echarlos fuera por medio de la oración, muchas veces se preguntaba qué era lo que impedía tener contestación. Un día, un amigo al que le había mencionado su problema, llamó su atención a las palabras del Señor respecto del ayuno. Blumhardt resolvió dedicarse al ayuno y hubo ocasiones en que ayunó por más de 30 horas. El efecto de esta práctica señalada por Dios lo relata en sus propias palabras, dado que el ayuno está delante de Dios una prueba práctica de que lo que pedimos es para nosotros algo de sumo interés y apremio y puesto que en grado sumo fortalece la intensidad y el poder de la oración y llega a ser la expresión práctica incesante de una oración sin palabras, puedo creer que será eficaz. Lo probé sin contárselo a nadie y la verdad es que los conflictos posteriores fueron desarrollados aligerados. Me fue posible hablar con más sosiego y decisión. No me era necesario pasar tanto tiempo junto a la persona atormentada y sentí que podía ejercer influencia sobre otros aún sin encontrarme presente. Fue así que el ministerio de este pastor alemán creció en poder y efectividad mientras que ayunaba por la liberación de las personas. ¿Habrá personas en la actualidad a quienes Dios usa para ese ministerio? Sí, y en un número cada vez mayor. En el norte de Inglaterra tuve ocasión de conocer a una mujer de oración, la que me relató el siguiente testimonio. En una oportunidad una señora a la que no conocía, me escribió respecto de una hija suya que estaba enferma.
Yo la invité a venir a mi casa y cuando lo hizo me contó cómo su hija, en aquel entonces una mujer de 37 años, había hecho profesión de fe en su niñez y que a los 14 años se había bautizado. Había estudiado de enfermera y moralmente había ido de mal en peor. Había tenido un bebé y esa tragedia hacerla volver al Señor por un tiempo. Mas volvió a alejarse y puntualizando, Dios no ha hecho nada por mí. Veré qué es lo que hará el diablo. Había estado en un hospital para enfermos mentales y cuando sus padres iban a verla los insultaba. A su padre lo llamaba Hitler mientras que a su madre le decía la reina Mary. Luego se recostaba sobre la almohada mientras que decía espíritus malos, espíritus malos. Sentí profunda compasión por esa afligida madre y le prometí ayudar y orar por su hija. Cuando hacía 3 días que estaba ayunando sentí una tremenda necesidad de echar fuera el demonio de esta muchacha en el nombre del Señor Jesucristo. Su madre volvió a escribirme para contarme que Dios había contestado la oración. Habían encontrado a la muchacha caída inconsciente en el cuarto de baño y cuando había regresado en sí estaba sana, aunque muy débil, y al poco tiempo la habían mandado de vuelta a su casa. A nuestro alrededor hay muchos casos como este. ¿Tenemos miedo de hacerles frente porque reconocemos nuestra incapacidad y recelamos del poder del diablo? La mayoría de nosotros tenemos suficiente sinceridad como para admitir que si nos viéramos confrontados con casos así no sabríamos qué hacer. Preferiríamos acudir a un psiquiatra más bien que hacer frente a un problema para el cual reconocemos que estamos pobremente preparados. Por lo menos este escapismo de nuestra parte nos evita el apuro y la humillación frente al fracaso y el tener que preguntarle al Señor, ¿por qué no pudimos echarlos fuera? Pero, ¿estamos verdaderamente satisfechos con esto, o lo que es más pertinente, estará satisfecho el Señor? Es indudable que Él quiere que estemos conscientes de su profunda preocupación por aquellas almas atormentadas. Nos ha dado la autoridad para liberarlos. En mi nombre echarán fuera demonios, Marcos 16:17. ¿Estamos lo suficientemente preocupados como para ayudar y orar por su liberación? Es cierto que muchas veces no es posible la liberación a menos que la persona poseída o atada no esté totalmente deseosa de ser liberada y dispuesta a arrepentirse confesando cualquier pecado que haya abierto la puerta a Satanás, a fin de privarlo de cualquier derecho que pueda tener en ella. Esto es especialmente cierto en el caso de aquellos que creen cristianos. Sin embargo, con mucha frecuencia la persona afligida siente un profundo deseo de ser liberada, pero no hay nadie a quien pueda acudir que haga uso de la autoridad dada por Dios, que esté dispuesta a pagar el precio, si es necesario en oración y ayuno, y que ordene la liberación. Quiera el Señor darnos la visión y la fe necesaria en esta hora de tanta necesidad.